El movimiento feminista es uno de los movimientos que, si bien ha estado siempre en la historia, siempre ha habido luchas, siempre ha habido manifestaciones en contra del machismo, el androcentrismo. Sin embargo, creo que actualmente se le ha dado una importancia muchísimo más grande y ha crecido dentro de las mismas variaciones del feminismo. Es decir, todo esto gracias, por ejemplo, a las redes sociales que nos ayudan a ver perspectivas totalmente diferentes a nuestra realidad. Nos hace abrir nuestra mente hacia problemas que tal vez conscientemente no logramos notar por la misma naturaleza de nuestra educación. Y es precisamente lo que yo busco tocar en este video, es hablar acerca de cómo un fenómeno como la igualdad o la equidad entre hombre y mujer debería ser de entrada por sentido común, ya que no hay muchas variaciones que diferencien mujer y hombre. Con variaciones me refiero a que es diferente sexo masculino como sexo femenino, pero incluso en la misma determinación biológica de hombre y mujer hay variaciones como las personas transgénero. Por esto me parece importante tocar el tema de la educación como punto central del video, dado que creo desde mi perspectiva es una forma de darnos cuenta de por qué seguimos repitiendo los mismos patrones que años atrás se hacían. Si retrocedemos principalmente a la historia y al inicio de todos estos prejuicios contra la mujer, podemos darnos cuenta de que la civilización comienza educándose en una etapa que llamaré mitos. Esta etapa es bastante importante porque es la base en donde toda sociedad empieza a desarrollarse. Y explicando de manera muy general de a lo que quiero llegar, el cristianismo planteaba ciertas posturas tanto de hombre como mujer, es decir, Adán y Eva. Eva fue creada gracias a Adán, fue hecha por la costilla de Adán. Y ya Rosario Castellanos lo describe de la siguiente manera. Si nos remontamos a las teogonías primitivas que tratan de explicarse el surgimiento, la existencia, la estructura del universo, encontraremos dos fuerzas que, más que complementarse, en una colaboración armoniosa, se oponen en una lucha en que la conciencia, la voluntad, el espíritu, lo masculino, en fin, subyugan a lo femenino, que es pasividad inmanente, que es inercia. Es decir, muchas de estas teogonías plantean una división tanto de hombre como de mujer. Al ser muchas de estas teogonías la base educativa de muchas de las civilizaciones, y más aún si tomamos en cuenta que antes la población no tenía la capacidad de leer, sino que se asistían a sesiones que explicaban e interpretaban dichas escrituras. Y es aquí, desde mi perspectiva, que comienza a plantearse la semilla de una educación centrada en el altruismo, siendo la mujer un complemento del hombre, y no entes diferentes con las mismas capacidades. Comienza la división del llamado género entre hombre y mujer. Esto bajo la premisa de diferencia de sexos, es decir, biológicamente hablando. Cristina Molina Petit describe el género de la siguiente manera. Es una construcción cultural que no tiene que entenderse solo como una oposición binaria, que no está ligado al cuerpo cromosómico. Y que va al mismo tiempo, me parece importante señalar, con la idea que trascendió en la tercera ola del feminismo. La frase de Simone de Beauvoir que comenta que una no nace mujer, sino que se hace. Es decir, que uno no se le da el rol por sus características biológicas, sino por la construcción social que hay alrededor de la misma. Al dividir hombre y mujer con ciertos roles a cumplir desde años atrás, desata un tipo de educación que implementa un determinado camino tanto para el hombre como para la mujer. Es aquí en donde radica el problema medular de esta constante división, la educación. Y podemos entender la educación como una experiencia ética porque nos introduce en un mundo regulado por unas costumbres, por un estilo de vida, por unas normas, en donde la vida se juega en el campo de las relaciones de todo tipo que convergen en el ámbito de los objetivos educativos y de aprendizaje. Al implantar un tipo de educación que originariamente comienza a dividir tanto hombre como mujer, y este tipo de educación comienza a practicarse en sociedad, es decir, se va fomentando una cultura en particular. Y si volvemos a la aclaración de Rosario Castellanos acerca de las teogonías y a la misma idea de que este tipo de educación se fomentó desde un principio, es como la analogía de pensar que los cimientos de un edificio son la base del mismo, es decir, de ellos dependerá cómo se llevará a cabo la construcción. Si no hay buenos cimientos, no habrá una buena construcción. Es lo mismo que lo que intento plantear. Si no hay unos buenos cimientos en la educación,
para aspirar a una igualdad o una equidad, mejor dicho, entre hombre y mujer, la construcción de ahí para adelante será totalmente desigual o injusta. Y algo que podría ejemplificar lo que hace unos momentos decía es que el movimiento oficial que se le determina a las sufragistas fue en un momento de la historia en donde las personas comenzaban a despertar. Era el llamado siglo de las luces, donde la persona buscaba su autonomía, buscaba ser racional, buscaba, dudar del orden monárquico que estaba establecido. Y lo curioso está en que nos parece tan obvio que dicha lucha debió ser tanto para hombre como para mujer, por la misma naturaleza de ambos, pero la victoria solo se les concedió a los hombres, por ejemplo, y todo esto por los antecedentes culturales que aún arrastraban consigo mismos. Y no solo eso, sino que más adelante hubieron luchas, hubieron protestas, mujeres obtuvieron lo que por muchos años no habían podido obtener, el derecho al voto, el derecho a la educación, por ejemplo. Sin embargo, aunque parece que toda esta lucha, que en primer lugar no debería por qué ser una, bastaba para concluir la discriminación a la mujer, para que se le diera la misma importancia, las mismas oportunidades, no fue así. Terminando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, toda esta lucha pareció no tener seguimiento. Mujeres volvieron al mismo papel que con tanta lucha lograron desvanecer por un tiempo. Volvieron a cumplir un papel pasivo, un papel no activo en las decisiones importantes dentro de la construcción social. No fue hasta que Betty Friedan comenzó a alzar la voz de dichos acontecimientos, además de ser la primera en hablar abiertamente de la sexualidad de la mujer y todo lo que esto conllevaba. El punto central de esta narración, que es muy general, de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, es tocar el punto de que los hábitos culturales, la educación que se ha fomentado a lo largo de los años, son muchísimo más fuertes que nuestro sentido común. Y es por eso que es necesario alzar la voz hacia un problema que no solo es importante abolir desde el plano legal, sino desde un plano cultural. Y no solo eso, insistir en una buena dirección que corte el problema de raíz, lo que en un principio buscaba hacer el feminismo radical. Es, y desde mi perspectiva, hacer de la educación, ya sea institucional o familiar, un lugar en donde se fomenten valores de empatía y se desarrollen capacidades como el pensamiento crítico para la buena evaluación de situaciones que nos retrasan como sociedad. Aunque sea un camino largo y difícil por la historia que hay detrás de esta lucha, aspirar a la utopía es la única forma de mejorar la realidad. De otra manera no habría cambio. Es no soltar el dedo del renglón y seguir extendiendo nuestra empatía a los distintos matices que involucran un fenómeno. Y en este caso hablamos de feminismo.